Hola, ¿qué tal? Es lunes 2 de febrero de 2026. Hoy nos vamos a sumergir en un conjunto de noticias que llegan desde China y que, bueno, a primera vista podrían parecer que no tienen nada que ver. Sí, es verdad. Tenemos una visita diplomática de Uruguay, cifras de crecimiento económico, avances en inteligencia artificial en el Tíbet, incluso una alerta sobre espionaje online. Un poco de todo. Exacto, pero nuestra misión hoy es intentar conectar estos puntos. Vamos a ver si podemos trazar un mapa de la estrategia china para este año, que a mí me parece que se mueve en dos frentes. Por un lado, una apuesta fortísima por la autosuficiencia tecnológica y económica en casa, Desde luego. y al mismo tiempo una expansión muy calculada de su influencia fuera. Es una forma excelente de enmarcarlo, porque, claro, ninguna de estas noticias ocurre en el vacío. Cada una es como una pieza de un puzzle mucho más grande que nos habla de las prioridades de Pekín ahora mismo. Perfecto. Pues empecemos por ahí, por esa pieza de la influencia exterior. Tenemos al presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, de visita oficial en China. A simple vista, pues parece un viaje diplomático estándar. Pero, ¿qué hay debajo? ¿Qué busca realmente un país como Uruguay en China? Exacto, porque esto va mucho, mucho más allá de vender más carne o más soja, que ya de por sí es importante para Uruguay, claro. Claro. Hay que ver el tablero geopolítico. Uruguay se está posicionando como una potencial puerta de entrada a Mercosur, un bloque comercial clave en Sudamérica. Ahí es nada. Para China, fortalecer lazos con un socio estable, fiable como Uruguay es una jugada estratégica para afianzar su presencia en la región. Y fíjate, lo más interesante es que el interés es mutuo y es más profundo de lo que parece. ¿En qué sentido? Porque las fuentes hablan de comercio e inversión, que, bueno, suena a lo de siempre. Sí, pero ahí es donde hay que mirar los detalles. El propio presidente Orsi destaca, por ejemplo, la buena acogida de productos chinos de nueva energía. Paneles fotovoltaicos y cosas así. Eso es, paneles fotovoltaicos. Esto es clave. Nos dice que Uruguay no solo quiere ser un proveedor de materias primas, está mirando la tecnología china para modernizar su propia infraestructura. Están pensando en un intercambio de valor, ¿sabes? No solo en una transacción. Vale. Y mira, el presidente de la principal cooperativa láctea uruguaya, Conaprole, no solo habla de vender más leche en polvo, habla de una asociación estratégica con una empresa china. Asociación estratégica. Ya son palabras mayores. Claro, eso implica transferencia de conocimiento, de tecnología, acceso a mercados de una forma mucho más integrada. Entendido. Entonces, no es solo China invirtiendo en Uruguay. ¿Es Uruguay buscando un socio tecnológico en China? ¿Es una relación que está evolucionando de comprador-vendedor a algo, bueno, más complejo? Precisamente, es un microcosmos de cómo China está redefiniendo sus relaciones con muchos países del sur global. Menos enfocado en la extracción pura y dura y más en estas asociaciones tecnológicas y estratégicas. Se genera una interdependencia a más largo plazo. Y claro, para que China pueda proyectar esa influencia y ser ese socio tecnológico fiable fuera, pues necesita tener la casa en orden. Lo que nos lleva directos a la economía interna y a esas metas de crecimiento que han anunciado. Es la conexión perfecta. Es que la capacidad de China para actuar en el exterior depende directamente de la fortaleza y la dirección de su economía doméstica. Y estos objetivos de PIB, que se publican cada año, son mucho más que cifras, son declaraciones de intenciones políticas. Veo un rango bastante amplio en los datos, ¿eh? Pekín, la capital, apunta a un 5%. Guangdong, que es el gigante industrial, entre un 4,5% y un 5%. Sí, Pero luego veo a Hainan, la isla, con un objetivo más ambicioso, alrededor del 6%. Y a la región autónoma de Xizang, el Tíbet, que apunta a superar el 7%. ¿Cómo interpretamos estas diferencias? es que las diferencias nos cuentan la historia. Guangdong, Zhejiang son economías ya muy maduras, gigantes exportadores. Un crecimiento del 5% para ellas es una cantidad de riqueza nueva. Bueno, es masiva. Claro, la base es enorme. Exacto. Su reto ahora es la reconversión. Pasar de ser la fábrica del mundo a ser centros de alta tecnología. Por eso, sus prioridades son la innovación científica y construir un sistema industrial moderno. Vale, eso tiene sentido. Pero, ¿y Hainan? ¿Por qué apuntan más alto que los gigantes? Porque Hainan es un experimento a escala masiva.
El gobierno central la está convirtiendo en un gigantesco puerto de libre comercio, una especie de Hong Kong continental, por así decirlo, pero bajo el control estricto de Pekín. Ah, claro. La idea es atraer inversión extranjera masiva con impuestos ultra bajos, mínima burocracia. Ese 6% no es solo una meta de crecimiento, es la medida del éxito de ese experimento. Si funciona, podría ser un modelo para otras zonas. Y el caso más llamativo, sin duda, Xizang, con ese objetivo por encima del 7%. Es una de las regiones más remotas, con una economía tradicionalmente menos desarrollada. Esa cifra es altísima. ¿De dónde sale ese optimismo? Pues sale, casi en su totalidad, de una sola apuesta: la economía digital. Está inyectando una cantidad enorme de recursos para, en teoría, saltarse varias etapas del desarrollo industrial tradicional, para pasar directamente a la tecnología. Directamente una economía basada en la tecnología, en la inteligencia artificial, en los datos. Es una estrategia de salto de rana, lo que llaman leapfrogging. Y hablando de esa innovación, uno de los ejemplos más sorprendentes que mencionan las fuentes es precisamente en Xizang. ¿Qué está pasando allí con la economía digital y proyectos como DeepSang? Aquí es donde la cosa se pone realmente fascinante. DeepSang se presenta como un sistema de inteligencia artificial bilingüe, tibetano-chino, que funciona con más de 140 idiomas. 140, increíble. Pero la cifra que más destaca es la precisión del 98% en el reconocimiento de voz en tibetano. Esto tecnológicamente es muy complejo, pero ojo, no es solo un traductor, es un esfuerzo masivo por digitalizar una cultura y una lengua milenaria. Han creado un corpus de casi 70 millones de frases. Que, por un lado, se presenta como una forma de preservar la cultura tibetana usando tecnología avanzada. Esa es la narrativa oficial, claro. La creación de herramientas digitales en lengua tibetana puede, efectivamente, ayudar a su preservación, a su uso en el mundo moderno. Pero hay un pero, siempre. Al mismo tiempo, un proyecto de esta magnitud, que procesa el lenguaje a un nivel tan profundo, también implica una capacidad de análisis y de monitorización de la información sin precedentes. Es esa dualidad que a menudo vemos en estos proyectos tecnológicos a gran escala. El servicio y el control. Y económicamente parece que les funciona, al menos según las cifras que dan. Un crecimiento anual del 10% en su economía digital y ya 62 grandes empresas en el sector. Es una transformación radical. Radical es la palabra. Y esto nos lleva de la alta tecnología del software a la alta tecnología del hardware más pesado. La energía nuclear. Es otro pilar de esa autosuficiencia que mencionabas al principio. Sí, las fuentes informan de que China sigue avanzando a toda máquina en energía nuclear. La califican de segura y limpia. Se habla de la puesta en marcha de una nueva unidad en la central de Zhengzhou. Pero lo que me llama la atención es el nombre que se repite. Hualongwan. Suena potente, pero ¿qué significa realmente que esta tecnología sea de desarrollo propio? Significa independencia. Durante décadas, la energía nuclear avanzada dependía de la tecnología y los diseños de Rusia, de Francia, de Estados Unidos. Si querías un reactor de última generación, tenías que comprárselo a ellos. Con todo lo que eso implica. Con todo, dependencia tecnológica, geopolítica. Hualongwan es la culminación de un esfuerzo de décadas por parte de China para no solo autoabastecerse, sino para convertirse en un exportador de tecnología nuclear de primer nivel. O sea, es mucho más que un simple reactor. Muchísimo más. Es un movimiento geopolítico y tecnológico envuelto en una cúpula de contención. Cada reactor Hualongwan que construyen en casa reduce su dependencia energética del exterior, y cada uno que puedan vender fuera aumenta su esfera de influencia. Es un ejemplo del libro de la estrategia de doble circulación. Fortalecer el mercado interno para competir mejor en el global. Claro. Y fíjate en el otro proyecto que mencionan: usar energía nuclear para alimentar una planta petroquímica. Están buscando aplicaciones industriales súper innovadoras para esta tecnología. Pasamos de asegurar la independencia energética a asegurar la información. El Ministerio de Seguridad del Estado, el MSS, ha lanzado una alerta sobre una táctica de espionaje que es bastante sutil. Agentes de inteligencia extranjeros que se infiltran en grupos profesionales online. ¿Es esto algo nuevo? Yo creo que es una mezcla. La táctica no es completamente nueva. El espionaje siempre ha buscado reclutar a expertos, ¿no? Lo que es nuevo es el método y sobre todo la escala que permite Internet. La escala, claro. El MSS describe un proceso muy específico.
Un agente crea un perfil falso de experto o consultor de inversiones. Se gana la confianza en un grupo online de acceso restringido, por ejemplo, de ingenieros aeroespaciales o de bioquímicos. Y una vez dentro, identifica y contacta a los individuos más interesantes para sacarles información sensible. Suena a una operación de pesca muy sofisticada. No van a por secretos de Estado directamente, sino a por conocimiento especializado que, si lo acumulas, puede ser igual de valioso o más. Exacto. Es el nuevo campo de batalla de la inteligencia. Ya no se trata solo de robar planos, sino de entender procesos, de saber quién sabe qué, de conocer las últimas investigaciones en un campo antes de que se publiquen. Y al hacer pública esta advertencia, ¿qué consigue el gobierno chino? Pues dos cosas. Por un lado, alerta a sus profesionales. Y por otro, envía un mensaje al exterior de que están vigilantes, de que son conscientes de estas tácticas. Y hablando de mensajes y relaciones internacionales, nos quedan dos notas. Primero, un diálogo estratégico de alto nivel en Pekín entre Wang Yi, el máximo diplomático chino, y Sergei Shoigu, el secretario del Consejo de Seguridad ruso. Esta es una de esas reuniones que, aunque no generen grandes titulares, son fundamentales. China y Rusia mantienen lo que llaman una asociación estratégica sin límites. Este tipo de diálogos sirven para coordinar posturas en asuntos globales. Desde seguridad en Asia Central hasta su visión de un orden mundial multipolar. Es un engranaje clave de su maquinaria diplomática conjunta. Y para terminar, una declaración curiosa. Se informa de que el presidente de Estados Unidos afirmó que la India comprará petróleo venezolano y que daba la bienvenida a la inversión de China en ese asunto. Pero las propias fuentes se apresuran a calificarlo de unilateral y señalan que la India no ha confirmado nada. Sí, es muy curioso. ¿Cómo leemos esto? Pues lo leemos como un ejemplo perfecto de la diplomacia declarativa. A veces las declaraciones públicas no se hacen para describir una realidad, sino para intentar crearla o para enviar señales a múltiples actores. Una especie de globosonda. Podría ser una forma de presionar a la India, de sondear la reacción de China o de enmarcar una narrativa particular sobre el comercio energético. El hecho de que se destaque que es unilateral y que no hay confirmación es la clave. Nos dice que estamos en el terreno de la estrategia, de la comunicación, no de los hechos consumados. Es una forma sutil de decir, esto es lo que ha dicho una parte, pero el partido aún se está jugando. Exactamente. Y nos recuerda que en las relaciones internacionales las palabras son herramientas tan importantes como los acuerdos comerciales o las maniobras militares. Pues creo que hemos conseguido conectar los puntos. Desde la diplomacia tecnológica con Uruguay hasta la autosuficiencia nuclear, pasando por esos experimentos económicos en las provincias y la batalla por la información. Todo parece apuntar a una China que en 2026 se está centrando intensamente en fortalecer sus capacidades internas. Sí, para poder proyectar su poder de una forma nueva, ¿no? Más sofisticada en el escenario mundial. Esa es la idea. Sin duda. Y creo que esto nos deja con una pregunta interesante para el futuro. Hemos visto cómo China impulsa la autosuficiencia en tecnología, en energía, en economía, todo bajo un fuerte control central. La gran cuestión a observar es cómo este impulso hacia el control interno, hacia la independencia, va a chocar o a coexistir con un mundo que, a pesar de todo, sigue estando profundamente interconectado. Claro. Y donde la confianza es un activo cada vez más escaso y a la vez más valioso. Esa es la tensión que creo que definirá muchas de las historias que veremos en los próximos años.